Damos dándole la bienvenida pues a nuestro invitado Osvaldo Moreno, ¿no, Javier? ¿Empiezo? Sí, Bueno, sí, qué sí, sí, bueno. sí, sí. Ah, bueno. Gracias, Osvaldo Moreno con vosotros. ¿Cómo le va, Osvaldo? Buenos días. Bien, querido Javier, qué gusto verte. Un gran saludo a toda la audiencia y a los amigos del panel. Encantado de estar aquí, como siempre, con ustedes, compartiendo en INA 29. Lectura de este discurso del presidente de la República que en las últimas horas ha tenido una serie de comentarios en el sentido de que es un cambio a lo que hizo en su momento hace más de un año para poder llegar a la gente. Esta forma de decir las cosas o esta expresión de decir las cosas, ¿qué lectura le damos, Osvaldo? Eh, bastante básico el discurso, Ok. pero esa es su fortaleza, porque esa digamos, es la manera a ver, hay que sintonizarse con los tiempos, ¿no? No estamos en la época del doctor Velasco Ibarra, que eran discursos apoteósicos, digamos, eran discursos con alto contenido de oratoria, de filosofía, de una intelectualidad o erudición extraordinaria. Estamos en tiempos, digamos, de la brevedad, del menos es más, de lo que más comunica es lo que menos se extiende. Y me pareció un discurso bastante básico, bastante colegial, creería yo, un poquito, probablemente el del primer mandato fue de primaria, este fue de secundaria, pero digamos, al final lo entiende todo el mundo, ¿no? De pronto, es la foto, digamos, del nuevo país, ¿no? Es una nueva generación que para mí entra y releva a una anterior, pero ojo, desde lo ideológico. Claro. Me parece que Noboa es tabla rasa del centro a la derecha. Hay un viejo dicho que dice los grandes líderes políticos no se retiran, los retiran, y me parece que es la renovación absoluta del centro y la derecha. Vamos a ver qué pasa hacia la izquierda. ¿Sí? Me queda claro que la oposición es el correísmo, más que claro. O sea, no hay vuelta que darle ahí ni discusión. El tema es quién finalmente o cómo se proyectan o cómo asimilan este cambio, digamos, de paradigma de esta nueva generación, y ahí ya le corresponde a la misma izquierda, porque me parece que Pachacuti que pudo tener la presidencia, tenía los votos, le faltó la convicción. Pero en todo caso, vamos a ver qué sucede y esperemos que este sea el principio de una etapa positiva para el país, porque creo que estamos en una de las eras más oscuras de nuestros tiempos republicanos. Sin duda, estimado Osvaldo, y es que, claro, cuando aparece Jaime Roldós era el gran orador, era la fuerza del cambio en su momento, y después vino el expresidente Correa y habló de la revolución ciudadana, entonces los jóvenes dijeron aquí está el cambio, y viene Noboa, me hago así estas etapas porque son esos presidentes que han pegado en su momento. Flores Cordero tuvo lo suyo, pero Cecilia decía hace un momento esto de conectarse con la gente, y lo que usted señala es tan cierto, estimado Osvaldo, de esto de la nueva generación, es una nueva forma de hacer política quizás. Y claro, mantienen su discurso, la vieja política murió, la vieja política no existe, la vieja política tal cosa, ¿no? En ese sentido, lo que se dijo en el fondo del discurso es lo que la gente de alguna u otra manera espera que en estos 4 años, ya como un gobierno regular de un periodo normal, se cumplan. De lo contrario, seguiremos simplemente en la teoría. Es que básicamente, querido Javier, a ver, me parece que Noboa supera la transición. Ok. En lo electoral. Podríamos tener otra discusión sí. de lo gubernamental, que prefiero no hablar de eso para no dañarme el día. Pero en lo electoral, me parece que prueba superada. Okay. Termina la transición. Pero hay dos puntos muy importantes. Entender quién es la oposición. La oposición es el correísmo. Sigue siendo. Ahí es como está. Lo que pasa es que no hay todavía una figura. A mí me parece que la vocería de Correa, que contrario a muchos que hay que apagarle el Twitter, hay que mandarlo a dormir, hay que esto, que el otro, hay que canalizar bien esa. Okay. Un manejo, un ejemplo de ese manejo es Uribe, por ejemplo, en Colombia, que está en vigencia, pero siempre tiene varios caballos corriendo, digamos, ¿no? No es una revista con todo lo que podemos criticar a Uribe, que creo que estamos en antípodas ideológicas con el doctor Álvaro Uribe Vélez, pero no hay, digamos, una visión. A ver, ¿cuál es el relevo indiscutible de Correa? No hay. No hay. No hay. Digamos, si es Marcela Guiñaga, con todo respeto, hay una discusión casi de padre e hija adolescente entre él, y todavía no siente una ruptura. ¿Es Pavel Muñoz? No es Pavel Muñoz, porque Quito es Quito. Quito es cosa seria. Quito es un caso muy de estudio. Yo creo que nosotros estamos en otro parámetro, digamos, pero no hay pues un relevo que tú digas, porque Luisa González me parecía quizás la más leal. Quizás
la plataforma o la transición para el retorno del líder, X, pero yo creo que la izquierda necesita eso. La izquierda necesita, que para mí indiscutiblemente es el correísmo y la oposición es el correísmo, y le corresponde también al gobierno entenderlo. Mire, hay dos cosas que tienen garantizadas en su vida los políticos y los hombres. Una, que todos vamos a morir. ¿Ya? Y el segundo, que estás condenado a que tu opositor gobierne. Tarde o temprano, en algún momento, tu opositor va a llegar. Entonces ahí sintamos un poco de madurez. Yo, veíamos con unos amigos la posesión, decía, oye, esto parece partido de Copa Davis. Otro decía, no, parece la directiva del Colegio Menor de Guayaquil, digamos los tres. Está bien, es una nueva generación que llega en este momento y tiene que darle, indistintamente de su origen ideológico, étnico, social, etcétera, tienen la oportunidad de mostrarle al país que son la generación que le corresponde al cambio que el país necesita. O de lo contrario, este pueblo que no tiene un pelo de tonto, cuidado, no es un cheque en blanco. Es la confianza que ha depositado este pueblo bueno, este pueblo hostigado, este pueblo en crisis económica, a oscuras, sin salud pública, sin, digamos, seguridad. Está confiando, cuidado. Entonces, yo creo que ojalá se den las cosas para efectos de que el gobierno tenga éxito, porque si el gobierno tiene éxito, lo tiene Javier, lo tiene Osvaldo, lo tiene Cecilia, lo tiene Pedro, lo tiene Eduardo, qué gusto verte, Eduardo, querido. Buenos días. Lo tiene Carlita, o sea, los tenemos todos, digamos, porque Ecuador es un solo conglomerado. Claro, sin duda alguna, sin duda alguna. Y claro, lo último es que de pronto, y aquí lo decía el doctor Ramiro Rivera en la semana pasada, el correísmo es la pesadilla del pasado. Yo creo que el correísmo... Yo creo que el correísmo es una etapa de la historia que es ineludible hablarla. Y para mí hay solo una vía para... A ver, no podemos proscribirlo prescribirlo, perdón, o proscribir. ¿Cuál será la palabra, doctor Escobar? Usted siempre me recuerda de Cecilia Ansaldo que me corrige. ¿Proscribirlo o prescribirlo? Prescribirlo, ¿no? Prescribirlo. Yo creo que prescribirlo sería un error, ¿no? Lo que hay que hacer es elevar la vara de lo bueno que hicieron. Les pongo un ejemplo. El Hospital Eugenio Espejo de Quito era el único hospital público del continente que era de 4º nivel. El único. Hoy día no hay ni gasas. Entonces, ese tipo de circunstancias, si antes una cédula tomaba, ya, digamos que no 20 minutos, pero no te tomaba una tragedia de 3 días, de sacar la cita. Entonces, para borrar el correísmo, la única vía es, en lo que hicieron bien, que hicieron cosas bien, repetirlo, superarlo o igualarlo, y lo que hicieron mal, obviamente, mandarlo al basurero de la historia, que cometieron muchos errores, pero desde mi perspectiva, ese 44% que desarrolla una suerte de nostalgia de un pasado que fue mejor, está ahí y va a continuar ahí. Y ojo, 44%, si tú le quitas 4 puntos al otro y se lo sumas al otro, ahí está. Volvemos a la polarización. Permítame darle la bienvenida a Eduardo Mendoza y a Carla Escobar. Eduardo, ¿cómo le va? Buenos días. Querido amigo, buenos días. Don Alberto, hola. Me da gusto de saludarlo. Está muy temprano, gracias. Carla, buenos días. Ceci, buenos días. El abogado Cepeda se fue con viáticos pagados, un viaje a Europa. Anda por Mykonos, Grecia. Sí, este año me quedé sin viaje, ya se gastó los viáticos. Ya se gastaron los viáticos. Y don Alberto está desde temprano. A Osvaldo, mi querido amigo, qué gusto de saludarlo. Buenos días. Gracias, Eduardo. Los venía escuchando. Así que si alguno tenemos turno, Cecilia, por favor, y de ahí vamos nosotros. Osvaldo, ¿a quién le habló el presidente? Porque no vamos a decir que habló a todos los ecuatorianos. El fondo y la forma, bueno, el fondo fue, tú ya lo dijiste, bastante sencillo, pero la forma me parece a mí que tiene una audiencia específica. ¿Tú a quién crees que le habló el presidente? Novoa tiene una ventaja que es lo que creo que el correísmo o los mismos colegas nuestros no terminan de entender, que es lo nuevo. O sea, cuando creo que Jacobo García lo intenta explicar en las redes, pero ¿qué es lo nuevo? O sea, a ver, ejemplos coloquiales para el día a día. No es lo mismo un noviazgo de 10 meses que un matrimonio de 10 años, ¿no es cierto, querido Eduardo? Y quienes viven esa etapa, elegante. Esa etapa maravillosa de la vida, quienes también, yo la he vivido, yo la vivo, de hecho, la vivo y feliz. O sea, entonces, no es lo mismo un noviazgo de 10 meses que un matrimonio de 10 años. Ha estado brillante, Osvaldo. Tienen otros parámetros. Entonces, es muy difícil, es muy difícil en eso el correísmo. Por más que te demuestren que nuestra salud pública tenía premios por excelencia, el mejor sistema de cedulación de América Latina, el país con más conectividad, mejores carreteras, puede ser una lista interminable de indicadores de organismos internacionales, no de ellos. Pero
el tema de esa que se llama la bandera dinámica de cambio en términos semióticos, nunca pudo, nunca estuvo, o sea, nunca Luisa González, porque hay que hablar del rival, se sintonizó o estuvo cerca de arrebatarle esa bandera. Porque, mal o bien, con errores y aciertos, ADN, ¿cuánto tiene en el escenario? Claro, podemos decir, no, el abuelo de él empezó un proceso de construcción de poder empresarial, luego su padre 30 años en la papeleta, todo lo que tú quieras, pero siempre Daniel como tal, y ese es su patrimonio, su intangible, su know-how personal, es lo nuevo. Y contra eso, o sea, más allá de lo que diga, más allá de que si habla en alemán y no yo prefiero en quichua, si hace la cita a los Chapulín Colorado citando a otra persona que no es, todo lo que tú quieras, pero es lo nuevo y todavía es la escoba nueva, ¿ya? Y la gente no le importa si habla en francés, en alemán, en quichua, en guaraní, etcétera, etcétera. No, la gente, bueno, flaco, se acabó la etapa de prueba, la muestra gratis, la transición, queremos resultados. ¿Cuánto tiempo le hace falta al presidente para que la ciudadanía comience a exigirle ya resultados? Bueno, en términos prácticos, un país se repone en 10 años. O sea, pero la legitimidad que le permite continuar. Bueno, hay dos vías de probar la legitimidad. La primera desde el ejercicio de gobierno, que es la gobernanza per se, y la segunda desde lo electoral. A mí me parece muy inteligente el tema de retener lo de la Asamblea Constituyente, por ahora. Me parece muy inteligente, pero hay términos y agendas que son urgentes e inmediatas. Ejemplo, la seguridad, ¿no? La seguridad es una agenda que, yo en lo personal he sido muy claro, enfático, no estoy de acuerdo con la ley de gatillo fácil. Yo creo que la mínima posibilidad de que se repita un hecho como Malvinas debería llamarnos a tener muchas reflexiones. No he escuchado hablar de depuración de la fuerza pública, no he escuchado fortalecer la UAFE, no he escuchado fortalecer la relación con la super de bancos, super de compañías, no he escuchado, digamos, temas que yo quisiera escuchar. Pero vamos a hacer, ya hay un tema en la mesa para discutir, ¿no? Tenemos un problema de seguridad, yo no creo que es gatillo fácil. No hablamos de reconstruir el tejido social, no hablamos de la deserción escolar. Mucha gente dice, no, esto es producto de la base de Manta. Yo discrepo, yo creo que es producto de la deserción escolar. Tenemos la deserción más alta de la historia, de la gran mayoría están en la zona 8, están en Guayaquil. Entonces esos niños no es que están, digamos, haciendo pasantías en Miami, un campeonato, o están ¿dónde es que mi hijo me vive pidiendo? Porque esa es otra. En Guayaquil todos parecemos padres divorciados. Solo podemos llevar a nuestros hijos a un mall. Es cierto, es impresionante, con todo el respeto a mis amigos. ¿Sabes cuántas personas tiene este tema que hace la alcaldía, la Junta de Beneficencia y el Atlético de Madrid? 15.000 niños, para que vean la necesidad. Y aspiracionalmente cómo ven a Moisés Caicedo, cómo ven a William Pacho. Entonces hay una desesperación por buscar espacios de la gente joven. Oye, para poderse... es una locura, Eduardo, cuando que tú conociste a mi hijo recién nacido, y te presenté a mi esposa, apenas vino, se volvió loca esa mujer, no sé qué hace en este país, me siguió. Entonces cuando vino a seguirme, un abrazo a mi esposa, que hablamos con no sé qué pasó, una mujer profesional con su vida hecha decidió seguir. Eso es amor. ¿Perdón? Eso es amor. Ah, sí, sin duda. Nosotros caminábamos de la mano. Mira, no te estoy hablando cuando nuestros padres nos hablan. ¿Te acuerdas que uno remaba en el estero salado, que era una belleza? Los vicentinos hacían de góndolas, de gondoleros. Los estudiantes del Vicente hacían remo. Llevaban las parejas. Pues mi papá me contaba con mi mamá que no iban a Venecia, pero no iba al estero salado. Claro. Iban los estudiantes del Vicente, hacían de gondoleros, se ponían el uniforme, porque el Vicente siempre fue lo mejor. Entonces, ¿qué te quiero decir? Yo caminaba con mi esposa cuando vino al Ecuador en el 17, ¿ya? En el malecón del Salado caminábamos desde 9 de octubre hasta el último rincón. Era una maravilla. Claro. Hace 2 años o año y medio intentamos pasar del 9 de octubre 2 cuadras, y el guardia nos dijo de frente, no se acerquen a las orillas, y vimos 2 asaltos a mano armada con arma blanca. Entonces, Guayaquil es una ciudad, siempre digo, parecemos padres de hijos divorciados, o sea, padres divorciados que solo llevan al mall al día. No hay espacios públicos. Sí. Entonces, y eso es una de las cosas que tiene que recuperarse con el tema social. ¿La seguridad? Y la seguridad. De la mano del tejido social. Y de la mano, que aquí por favor, esto ya dejen de actuar como dos niños, ¿cómo se llama? Como estos niños de Samo cuando están en una discoteca peleando por el cuadrada. Ya, pues alcalde y presidente. Ellos tienen la responsabilidad, digamos, de retomar la ruta del país y de la ciudad para mí más importante del país, con todo el respeto a Quito que la amo, que es Guayaquil. Muchas gracias, querido Osvaldo. Sé que te tienes que ir 8:45. Sí, ya estamos sobre la hora, sí. Quiero agradecerte, querido amigo. Discúlpanos la tardanza. Por favor. Y tenemos, gracias. Y tenemos a Londra, Enrique.